Muchísimas gracias, bienvenidos a esta entrevista para Market Financiero con Ramiro Allen, quien es CEO de Invertur, una plataforma que conecta potenciales inversionistas con esas oportunidades de inversiones en el sector turístico en toda América Latina. Muchísimas gracias, Ramiro, por tu tiempo. Un placer, Katiuska. Cuéntanos acerca de esas oportunidades que se presentan. El sector turístico ha sido uno de los más golpeados en este año de la pandemia, con pérdida de empleo, cierre de hoteles, cancelaciones de tour, cruceros paralizados. Cuéntanos cómo reactivar de nuevo este sector. Justamente yo los resumo en 5 claves o 5 fundamentals de por qué es el momento de ver el turismo como una oportunidad para invertir en América Latina. Primero es porque como tú bien marcaste, hubo una parálisis durante el año 2020 y lo que va de este 2021, con lo cual una industria que viene creciendo sostenidamente, que creció de hecho por 9 años consecutivos por encima de la economía global, por encima de la expansión del PBI global, de repente se paraliza y los flujos internacionales, con lo cual el gap a cubrir en el rebote que va a tener la industria en los próximos años, que se van a empezar a experimentar a partir de fines de este año y en los próximos, va a ser muy fuerte. Segundo, hay un boom del turismo interno. Esta pandemia nos ha hecho volver a las bases, Katiuska, nos ha hecho volver a lo básico. Y lo básico son los viajes de cercanía, los viajes en búsqueda de la naturaleza, los viajes familiares. Y ahí es donde el turismo interno volvió a tener el valor de motor, de verdadero motor de la economía, y tiene mucha dimensión en nuestra región, Latinoamérica, por el tamaño de los mercados internos que hay, en el caso de México, de Brasil. Con lo cual, ese es el segundo. El primero, un crecimiento sostenido. El segundo, el boom del turismo interno. Luego, el apoyo de los gobiernos. Los gobiernos se están dando cuenta de la oportunidad que el turismo representa para el desarrollo sostenido. Y hay incentivos, hay oportunidades y portafolios de oportunidades para invertir y leyes que incentivan también la captación de inversión en turismo, tanto de locales como de extranjeros. Y el otro punto es que los inversores, nosotros en nuestra comunidad, cada vez que realizamos un foro, el próximo es ahora en junio, el año pasado, en 9 y 10 de junio, en plena pandemia, en plena parálisis, le preguntamos a la comunidad, a los inversores, si están dispuestos a invertir en turismo los próximos 4 o 5 años, y la respuesta fue que 6 de 10 veían con mejor o mucho mejor la oportunidad del rebote que iba a tener la industria posterior a esta parálisis. Con lo cual, y por último te agrego que son como quinto factor, que son las oportunidades que representa que tiene nuestra región Latinoamérica. Hay mucho por hacer, hay muchos sectores en los cuales invertir, no solo hotelería, cruceros de expedición, parques de naturaleza, trenes turísticos, alojamientos, desarrollos inmobiliarios turísticos en destinos nuevos, creando nuevos destinos y nuevas experiencias. Creo que por ahí veo con mucho entusiasmo y con mucho optimismo lo que va a ser el rebote y el futuro de la actividad en los próximos años. Ya hay expectativas de la Asociación de Aerolíneas Internacionales, la IATA, y asimismo el Consejo Mundial del Turismo, que el turismo doméstico es el que va a empezar a fluir en los países, el turismo internacional va a estar un poco más lento y el turismo de negocios seguramente es el que más costará recuperarse. ¿Qué cifras tienes tú acerca del potencial de ese turismo doméstico en la región? Mira, en nuestra región es muy fuerte. Previo a la pandemia, hasta el 2019, 9 de 10 viajes dentro de nuestra América Latina se originaban en la propia América Latina. Y 8 de esos 10 viajes eran de los propios mercados, de los propios ciudadanos viajando por su propio país, el mercado doméstico. Es decir, si tú miras los ingresos por turismo internacional de la mayoría de nuestros países de Latinoamérica, 6, 7 y hasta 8 de 10 ingresos vienen de la propia región, vienen de la propia América Latina. Con lo cual, lo que ha hecho la pandemia es nos ha hecho volver a las fuentes, como marcaba, nos hace volver a los viajes de cercanía, a los viajes en búsqueda de naturaleza, de experiencias auténticas, nos ha reseteado la forma en cómo nos conectamos con
con el medio ambiente, con la naturaleza, y de cómo tratamos nuestras ciudades y nuestros destinos. Y creo que en ese camino hay una oportunidad para los inversores que hoy ya no solo buscan la renta financiera per se, sino que buscan la sostenibilidad de esa inversión. Ese impact investing o ese triple impacto que tenga que ver con una inserción en la comunidad, tanto social como también medioambiental, más allá de los intereses lógicos, económicos y financieros que tiene que dar toda región. Con lo cual, América Latina tiene todas las de ganar para ese perfil de inversor y es donde realmente creemos que están las oportunidades para nuestros países de la región. Precisamente cuéntanos acerca de las oportunidades que da Invertur para conectar a estos inversionistas con esas oportunidades que tiene la región. Si nos puedes hablar un poco cómo surgió Invertur. Tal cual. Bueno, con mi socio Damián, en el año 2015, entendíamos que no había un espacio, no estaba desarrollada la comunidad de inversiones en turismo en América Latina. Que si bien había eventos y conferencias dedicadas al turismo y a la hotelería, no había un espacio o no identificamos un espacio en donde uno pueda conectar a los inversionistas con las oportunidades para invertir. Y esa fue nuestra visión, desarrollar la comunidad a través de eventos online, en este caso online por la virtualidad que tenemos hoy en día, pero hasta el año 2019 teníamos eventos presenciales, en donde reunimos a los actores clave de la industria, inversores, family offices, fondos de inversión, banca de inversión, brokers, operadores hoteleros, operadores de parques, operadores de cruceros, gestores de activos, como le llamamos nosotros, consultores y también el sector público. Como solemos decir, con los pies dentro del plato, entendiendo cuál es el perfil de inversionista, qué tipo de inversiones, qué necesita el inversor a la hora de poder invertir y poder generar las herramientas y los incentivos, no solamente en términos impositivos, tributarios y fiscales, sino también incentivos en cuanto al banco de oportunidades, al portafolio de oportunidades para invertir. Y ahí es donde nosotros encontramos ese espacio para, con mucha naturalidad, encontrar, identificar a los actores claves, reunirlos y poder pensar en cuáles son las oportunidades para invertir y conectar partes para que esos proyectos sucedan e impacten en la economía real. ¿Y cuál ha sido el resultado en estos últimos años de todo ese networking y de ese acercamiento entre inversionistas y potenciales oportunidades? Mira, lo que hemos aprendido en estos años es que muchas veces teníamos la expectativa de ir a buscar a los inversores fuera de nuestra región, ¿no? Siempre hablábamos de los mercados americanos, europeos, asiáticos, Medio Oriente. No quiero decir con esto que no están allí, sin dudas que están allí, pero no nos dábamos cuenta que hay una oportunidad para para integrar los flujos de inversión entre nuestros propios países de la región, que muchos de estos países son complementarios, que comparten regiones turísticas y que hay una complementariedad muy natural y lógica entre los distintos grupos económicos que han nacido en distintos países de Latinoamérica, pero que buscan expandir y llevar sus tesis de inversión y sus tesis de desarrollo a toda América Latina. Con lo cual, yo te diría, lo que más hemos aprendido es que los flujos de inversión se dan mucho como el mercado interno, digamos, ¿no? O sea, se conocen los actores dentro de cada país, pero luego se conocen entre los países y los foros que nosotros hemos desarrollado, que tienen mucha dinámica con las reuniones uno a uno. Nosotros buscamos conectar, no solamente hablar y aplaudir qué bueno lo que dijo tal o cual líder de la industria, sino en conectar a esa tesis o a esa tendencia con una oportunidad y con un inversor concreto. Así que yo te diría que lo que hemos aprendido y los resultados se han dado con mucha integración de flujos de inversión, muchos latinoamericanos descubriendo otros mercados para poder expandirse y para poder hacer negocios, coinvirtiendo. Y también hemos aprendido que quien viene del exterior a invertir siempre va a necesitar un socio local, siempre va
va a requerir de quien conoce la plaza, quien conoce el mercado y quien sabe dónde están las oportunidades. Entonces, ha sido un aprendizaje en ese sentido de escuchar mucho a la comunidad, de escuchar mucho a los inversores, escuchar mucho a los gobiernos, a los grupos económicos y generar el espacio para que esas reuniones se conviertan en proyectos. Hay obviamente lo que ha sucedido y seguramente va a ser tu pregunta, Ramiro, concretamente cuáles son las oportunidades. Ha habido una ralentización y un stand-by de muchos proyectos que estaban listos para poder surgir a partir de esta situación de la pandemia. Pero lo más interesante de todo, Katiuska, es que no se han bajado los proyectos, sino que continúan en el pipeline. Quizás no a la velocidad que deberían tener, porque ya muchos deberían estar funcionando. Pero sí hay expectativas de lo que la región representa en términos. A ver, para que te des una idea, Katiuska, solamente el 2,5 del turismo global está en nuestra región de América Latina, con lo cual el crecimiento que tenemos para poder, las cosas que se pueden desarrollar y las inversiones que se pueden impactar en la economía real, realmente hay mucho por hacer y mucho por conectar y por invertir. Y en esa óptica, cuando se habla de necesidades de inversión, uno ve, por ejemplo, en el sector aeronáutico, que según un estudio de CAF hace unos años se indicaba de 50.000 millones de dólares todo lo que tenía que ver con estructura aeroportuaria y vías de comunicación y de acceso. En el sector turístico en América Latina, ¿han ustedes cuantificado las oportunidades de millones de dólares de inversión que se requieren? Mira, en términos de infraestructura, como tú bien dices, hay mucho por desarrollar en términos de conectividad, sobre todo aeroportuaria. Ha habido un crecimiento muy interesante de lo que es el concepto de las líneas aéreas de bajo costo. Eso ha impactado en mercados donde todavía ese modelo no estaba sucediendo. Pero no me quedo solamente con la conectividad. También vamos al mercado hotelero y más allá del hotelero, el extra hotelero, todo lo que tiene que ver con los resorts, con la propiedad vacacional, con el alojamiento temporario, el vacation rental. Me voy a los cruceros de expedición. Es una industria incipiente en América Latina, los cruceros de expedición, tanto fluviales como marítimos. Me voy a los parques naturales, los parques de atracciones que tienen que ver con la naturaleza. Todos sabemos en cada uno de los países de la región las bellezas turísticas que tenemos. De hecho, en el web de los 20 países con mayores que catalogan el ranking con mejores recursos naturales, 6 de esos 20 países, de los 140 países del mundo, son de América Latina, con lo cual el potencial es muy grande, las oportunidades son interesantes y como bien dices, hay un gap de infraestructura que eso marca la oportunidad, justamente. Uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Apalancar esas inversiones a través de esta infraestructura, tanto aeroportuaria como también de alojamiento y de experiencias y de actividades. Vamos a ver el mercado de Panamá. ¿Qué visualizan Uh-huh. ustedes para este mercado que también depende mucho del turismo de compras, el turismo de servicio, el turismo internacional? Panamá tiene una oportunidad muy importante. Primero es el hub de las Américas, con lo cual es un hub de conectividad muy potente. Segundo, es un hub financiero. Hay 100 entidades financieras en el Panamá que tienen la capacidad de poder descubrir la vertical turismo para poder llevar esos recursos y el desarrollo turístico. Y por otro lado, Panamá tiene regiones, el interior de Panamá es maravilloso, los parques nacionales, las playas, el recurso naturaleza, la sostenibilidad que se vive, las áreas altas con los volcanes, el potencial de los cruceros que tiene Panamá, es decir, es bioceánico, tiene el canal de Panamá, digamos, es obvio lo que estoy diciendo, pero digo, en términos de experiencia turística, realmente Panamá yo creo que tiene todo por desarrollar.
Y también el propio panameño conociendo el interior del país. Es una economía sólida, con un mercado con una eh, consolidación tanto económica como social y política, con lo cual a mí me gustaría preguntar si todos los panameños conocen el interior de Panamá como conocen a veces destinos fuera de Panamá. Entonces yo creo que hay una oportunidad para desarrollar la infraestructura y poder vivir también el interior, que creo que ahí hay una oportunidad interesante, como en todos los países de América Latina. Se habla de alianzas público-privadas para impulsar muchos sectores de infraestructura, de obra, de construcción y también en el sector turístico. ¿Cómo ven ustedes estas posibilidades de alianzas público-privadas para ser atractivos para los inversores? Fundamental, es clave los proyectos de participación público-privada o los que sí tienen iniciativa privada y tienen el apoyo público, es fundamental porque son dos actores que aportan de cada uno desde su lugar, tanto el público como el privado, la sostenibilidad de todo proyecto. Así que es clave y muchas veces los recursos, y sobre todo en esta instancia, los recursos dedicados a cuestiones de prioridad sanitaria, a cuestiones de prioridad para el manejo de esta pandemia, con lo cual la sinergia de poder utilizar los recursos privados para el desarrollo de la infraestructura pública en función de negocios y de oportunidades de inversión sostenibles a largo plazo, como nuestra industria claramente propone, creo que es una sinergia natural y totalmente necesaria, y más en estos tiempos, donde los recursos públicos y fiscales a veces están muy estresados, ¿no? Y muy limitados. Van a realizar un evento ahora en el mes de mayo. Cuéntanos acerca de esta posibilidad que se abre, en la cual se van a exponer las oportunidades de inversión en Panamá. Claro, nosotros hacemos un foro anual cada mes de junio, este año va a ser el 8 y 9 de junio, en donde involucramos a toda América Latina, a toda Latinoamérica. Es un evento virtual que se participa e invitamos a inversionistas y a los actores claves de la región. Pero cada mes, Katiuska, lo que hacemos es poner el foco, el spot, en un país de América Latina. Ya hemos hecho una sesión de negocios en el 2020 en Brasil, en Chile, en Ecuador, en Colombia, y ahora en mayo toca Panamá. Es una sesión muy concreta en donde junto con la Autoridad de Turismo de Panamá, entendiendo cuál es la visión estratégica de desarrollo y hacia dónde está el plan maestro de turismo sostenible 2025, cuáles son los ejes, esa planificación, conectar con los jugadores claves, los grupos económicos claves del Panamá, y poder identificar hacia la comunidad de Latinoamérica, que convocamos a toda la comunidad haciendo el foco en Panamá, para entender dónde están las oportunidades para invertir en Panamá. ¿Qué rol juega Panamá en el mapa de América Latina? Y ahí yo te destaco algo que te decía originalmente. Panamá es un hub financiero muy importante. Y ahí es donde yo creo que tiene un valor adicional que no todos los países de la región tienen. Así que hay que tratar de entusiasmar y de incentivar al mundo financiero y económico de Panamá para que agregue en su agenda la vertical de las oportunidades para invertir en turismo, no solo en Panamá, sino en América Latina. Estamos conversando con Ramiro Allen, quien es CEO de Invertur, una plataforma que conecta inversionistas con oportunidades de negocio en la región y en todo el sector turístico. Háblanos un poco acerca de esas tendencias que se pueden maximizar en el sector turístico. Hace unos años se hablaba del ecoturismo, del agroturismo, los circuitos agroturísticos, por ejemplo, del café. ¿Qué potencial ves ahora, luego de esta enseñanza que nos ha dado la pandemia, en que la gente está buscando más la naturaleza, más lo auténtico, más hacer turismo doméstico? Tú lo has dicho mejor que yo, Katiuska, es tal cual lo describes. La pandemia ha reseteado nuestra forma de viajar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de conectarnos con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestras comunidades y con nuestros destinos. Con lo cual hoy hay un perfil de consumo totalmente responsable, sostenible y exigente en términos de experiencias genuinas y auténticas. Y ahí vuelvo a repetir lo que te decía al comienzo: Latinoamérica y Panamá y todos los países de la región tienen todas las de ganar, tienen el boleto ganador, porque allí es donde
donde tanto en experiencias naturales como culturales tenemos un reconocimiento global en esa dinámica. Primero, estaría bueno que los propios latinoamericanos conozcamos nuestros destinos y nuestras bellezas, tanto naturales como culturales, que es lo que va a estar pasando en los próximos años, con este resurgimiento y esta recuperación que, como bien marcabas, que comentaban desde informes, digamos, del CAF y también de ALTA, de la Asociación Latinoamericana de Transporte Aéreo. Primero los flujos van a venir de los mercados internos e intrarregionales, y luego se van a preparar todo para el internacional. Pero va a ser un buen aprendizaje de 2 años, porque en estos 2 años o año y medio vamos a poder generar y probar y testear nuestros destinos, preparándonos para la experiencia local y intrarregional, para cuando luego esté todo perfectamente alineado y en condiciones para la recuperación que se espera para 2024, 2025, que sería como, no digo la vuelta a la normalidad, porque se va a viajar de ahora en más distinto, se va a viajar con más autenticidad, con una mayor responsabilidad, y todos los actores de la industria, por eso yo hablaba de un inversor de triple impacto, ya va a estar pensando distinto, ya va a tener que atender a una demanda distinta, y las inversiones van a tener que pensarse de una manera distinta como se pensaban previo a la pandemia. E insisto, ahí va a haber mucha oportunidad para nuestra región. Ramiro Allen no solamente es ahora un jugador importante para conectar inversionistas, sino que también ha jugado un papel interesante en el sector público de su país, de Argentina. Desde esa óptica, ¿qué consejos puedes dar tú a las autoridades, al gobierno, de cómo reactivar al sector turístico que hoy en día está pues tan apagado y buscan de una manera u otra poder ver una luz al final del túnel? Mira, no me atrevería a dar un consejo. Yo tuve una experiencia de 2 años como servidor público, la disfruté mucho trabajando para el desarrollo turístico de mi país, de Argentina, pero también para la región, porque nos hemos integrado muchísimo para trabajar mucho como América del Sur y como Latinoamérica. Yo lo que te puedo sugerir es que, o lo que puedo invitar a pensar, es que es justamente eso, que muchas veces uno queda encandilado con los números de la caída y del estrés que ha tenido nuestra industria en los flujos internacionales. Vuelvo a repetir, uno ve los barómetros que publica la Organización Mundial del Turismo y están todos circunscriptos al turismo internacional. No hay ninguno que esté midiendo el turismo interno. No hay ninguno que esté diciendo cuánto se está consumiendo y se está invirtiendo y se está impactando en la economía con los consumos internos. Bueno, muchas veces los funcionarios, los servidores públicos, estamos más pensando en eso que decía yo, en ir a buscar las inversiones fuera, en ir a vender nuestro producto fuera, cuando sabemos que la mayor cantidad o la mayor sostenibilidad del negocio está con los mercados internos. Como marcaba, en Argentina, 7 de 10 turistas que venían antes de la pandemia eran de Latinoamérica, mayormente de Brasil y de Chile. En Brasil pasa lo mismo, en Chile 5 de 10 turistas son argentinos, en Perú pasa lo mismo. Entonces, lo que digo es, si hay una invitación a pensar de que los flujos y la sostenibilidad y el motor de la economía está en los mercados internos y en los mercados intrarregionales. Y eso es algo que muchas veces quedaba encandilado por el movimiento internacional y lógicamente por los flujos y las divisas frescas que trae un turista internacional que viene a vivir experiencias al país. Pero las inversiones y el desarrollo económico y la diversificación de las matrices productivas en cada una de las economías de los países de nuestra región se dan por el motor del turismo interno. Y creo que hay que ponerle un equilibrio, ni uno ni otro, pero hay que mirar con mucha atención los mercados internos y eso hace de que los destinos sean más sostenibles, menos estacionales, que no dependan de una temporada alta y que después queden ahí esperando la próxima temporada. Es decir, hay un repensar y planificar los destinos desde otro concepto, considerando ambos flujos, tanto el interno como el internacional, en forma complementaria y compatible, ¿no? Eso es lo que me permitiría decir. ¿Qué óptica ven los inversionistas
interesantes para decir, yo apuesto a este emprendimiento, yo apuesto a esta cadena, digamos, hotelera artesanal que está en una montaña en el interior de Panamá? ¿Qué buscan y qué debe tener ese emprendimiento turístico para que un inversionista se fije y diga, esto es escalable, esto tiene potencial, voy a invertir? El modelo de negocios y los flujos del negocio. Es decir, la idea puede ser muy creativa, muy interesante, muy disruptiva, pero si no tiene un mercado suficiente, un mercado al cual atender, si no tiene un modelo adecuado de negocios que atienda esa demanda en forma como el cliente espera, como la demanda espera ser atendida. Y el punto tercero, si no tiene un management, un equipo indicado, te diría, son las tres patas que un inversor mira: el tamaño del mercado, el modelo de negocio, que realmente genere los flujos y no sea solo una buena idea, sino que esté bien pensada, satisfaciendo y agregando valor, y por ese valor pretendiendo un premium para ese emprendimiento. Y el tercero es el equipo. El equipo de gestión, digamos, es fundamental, y sobre todo pensando en emprendimientos que empiezan de cero, el convencimiento de los founders y el conocimiento específico del mercado en el cual trabajan, te diría que es uno de los factores más importantes a la hora de que un inversor pueda avanzar en algún proyecto. Se está viendo también otro fenómeno interesante y es la venta de grandes hoteles y cadenas que durante estos casi 12 meses han estado paralizados o con poca ocupación hotelera. Esto es una oportunidad de inversión interesante en el sector inmobiliario turístico. Sin dudas, a ver, la parálisis y la dependencia de mercados internacionales provocó mucho estrés en muchos activos. Y allí a veces se tiene la oportunidad de poder contar con los flujos necesarios para sostener esa oportunidad, o muchas veces el propio inversor ve una oportunidad de salida, que termina siendo una oportunidad de entrada para un actor que está mirando el mediano largo plazo y que está buscando tomar posición de esas oportunidades que se suelen conocer como distress assets, que son los activos que están en situación de distrés económico financiero, y donde muchas veces los grandes grupos económicos toman nota de esas oportunidades y tratan de colocar y de tomar posición en mercados estratégicos. Así que sí, claramente la situación de la pandemia no es ajena a esos grandes hoteles con centros de convenciones y con una dinámica que lamentablemente, como bien marcabas al comienzo, se paralizó. Y bueno, eso generó un movimiento inmobiliario en ese tipo de activos importantes. De hecho, muchas reconversiones también, ¿no? Muchas reconversiones a otros usos residenciales, a usos educativos, a usos sanitarios. De hecho, ¿no? Ha habido mucho de eso durante este tiempo de incertidumbre, Katiuska. Ha sido un momento de mucha incertidumbre, y nada, claramente esos activos han tenido que buscar por parte de los inversores la mejor ecuación para poder sostenerlos, ¿no? Un mensaje final que das acerca de todas estas oportunidades de inversión que tiene la región, el potencial del turismo intrarregional y doméstico. Mira, yo creo que la comunidad de negocios e inversiones de América Latina quizás no tuvo la oportunidad de ver la vertical turismo como un sector estratégico para invertir. Yo creo que no es culpa de ellos, sino que también es culpa de las oportunidades que uno tiene que generar. Lo que uno conoce en el mundo de las inversiones, que es el deal flow, ¿no? Está el cash flow, que son los inversores, y el deal flow. Yo creo que ya están empezando a generarse las condiciones para tener proyectos, oportunidades y deal flow de una dimensión y de una expectativa para ciertos grupos de inversión, ciertos fondos y ciertos jugadores, family offices de la región, que están tomando posición y que están viendo en la vertical turismo como una oportunidad muy, muy interesante. Te diría aún más,
hoy nuestra actividad, fruto de de la parálisis, necesita una transformación tecnológica y en términos de innovación muy importantes. Hubo una desinversión durante un año y más, y obviamente va a haber un upside muy fuerte de la industria. Entonces, ese gap es un ámbito muy interesante para que los emprendedores que quizás estuvieron abordados en el fintech, estuvieron abordados en el agribusiness, en el agritech, en el health tech. Bueno, hoy creo que viene el momento del tourtech. Y de hecho nosotros estamos trabajando con una empresa colega y hermana de Invertur que se dedica al ecosistema emprendedor en turismo, que se llama Tourtech justamente, en desarrollar el primer foro de inversiones Tourtech de América Latina, porque estamos convencidos que es el momento para los emprendedores de venir a cubrir ese gap de transformación digital. Así que, resumiendo, creo que la comunidad de negocios y de inversiones aún no tomó nota de las oportunidades del turismo. Creo que la industria, la vertical del turismo, está dando pasos muy interesantes en cuanto al deal flow. Ya hay oportunidades y hay gobiernos que están muy atentos a lo que el sector turístico tiene para ofrecer para el desarrollo económico de sus países y de su gente. Y creo que se viene en los próximos años una comunión o una oportunidad para los inversores de entrar en la vertical, y obviamente los invito a que vengan a la vertical porque claramente en todos los sectores de la cadena de valor, no solamente en alojamiento, en conectividad, en cruceros, en parques, en trenes, en desarrollos, en centros termales, en desarrollos de experiencias en los destinos, claramente hay una oportunidad y mucho por hacer en América Latina. Incluso en las cadenas de valor y de suministro de productos y servicios para toda esa industria turística que genera también empleos directos e indirectos. Absolutamente, el efecto multiplicador de nuestra industria es único e impacta en toda la comunidad. Por eso es tan creo que ha sido el factor principal por el cual los gobiernos han tomado nota de que el turismo no es solamente ocio y placer, sino que genera una fuente de empleo muy importante y una redistribución y un desarrollo económico de los pequeños destinos a los cuales no llegan otras industrias, que sí llega el turismo, y por eso es que creo que ese efecto multiplicador ha sido el mayor desencadenante de la prioridad que hoy le están dando los gobiernos de América Latina al desarrollo y a las inversiones en turismo. Muchísimas gracias a Ramiro Allen, CEO de Invertur, por esta entrevista que nos ha dado para Martes Financiero del Diario La Prensa. Gracias, Katiuska, un placer, disfruté mucho la charla y nada, muchísimas gracias por la oportunidad.